El objetivo de este video es contarles de la importancia que tienen las lecciones de un curso de milagros. Hola mis queridos ilimitados, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Una vez que empiezan a entender y trabajar con las lecciones de un curso de milagros, van a empezar a conocer más de dónde vienen esos desequilibrios mentales, emocionales y hasta físicos por los cuales ustedes han estado pasando durante mucho tiempo. Pero esto se convierte en un parteaguas, un antes y un después. Entonces, déjenme hacer un breve resumen para poder continuar explicándoles la razón de las lecciones de un curso de milagros. Anteriormente, yo les había contado de por qué fundé Ilimitados, la razón por la cual fundé Ilimitados. Y el objetivo de Ilimitados es poder ayudar a las personas a entender el origen de sus desequilibrios o enfermedades mentales, emocionales, que afectan su vida diaria todos los días. Hasta su salud física la está afectando completamente todos los días. Y también en otros videos les conté cómo es que enfermamos, por qué vivimos enfermos todo el tiempo. Y todo esto está basado sobre mi experiencia. Y les conté también en otros videos cómo es que cambió mi vida por completo. Fue uno de los libros que influyó más en mi tema espiritual y ahora se los quiero compartir. Un curso de milagros te habla de la sanación de la mente y se divide en dos partes. Una parte es el texto y la otra parte son las lecciones. En la parte del texto te habla de cosas increíbles, te habla de cómo funciona nuestra mente y nuestro pensamiento, el significado que le damos a las cosas y cómo es que lo falso, lo que no es real, lo que no existe, nos lleva a la enfermedad. Y más adelante te pondré un ejemplo. Nos habla de muchos conceptos alrededor del ego. Nos habla de cómo es que el ego es lo que nos separa de nosotros mismos, de nuestra propia esencia. Cómo es que la culpa, el miedo, la ansiedad, la ira y todas estas emociones negativas son las que realmente afectan nuestra vida diaria y son las que realmente nos separan del amor. Habla de nuestro papel en la vida como seres eternos, porque recuerda que nuestro cuerpo es algo momentáneo. Habla de nuestro rol con el universo y con Dios, pero el real significado de Dios. No ese que nos vendieron de un señor barbón donde nos juzga y nos castiga todo el tiempo. Pero una vez que entiendes todo este tema, la vida te cambia por completo. Es cuando empezamos a vernos como un todo y no desde la separación, desde el cuerpo, desde la limitación. Y eso es algo increíble. Te hace ver cómo es que el pasado es lo que nos controla. Nos controlan nuestros pensamientos, nos controlan nuestras culpas, nuestras emociones todo el tiempo y nos controlan. Y no nos dejan vivir un presente feliz y no nos dejan planear un futuro feliz. Habla de algo increíble, que es el perdón y el significado del amor. Porque una vez que ustedes llegan a entender de dónde viene ese pensamiento, ese sentimiento y esa emoción, no tienen idea lo que sentirán al momento de perdonar ese pensamiento. Y se los digo por pura experiencia. Ahí es cuando vemos la vida de otra forma. Lo que nos hacía enojar o cómo veíamos las cosas antes cambian a otra forma que nunca habíamos visto. Todo esto te lo iré desglosando en videos adicionales, pero donde profundizo mucho más es en mis cursos. Ahora bien, como te lo comenté anteriormente, el texto habla de cómo entender a la mente y a nuestros pensamientos. Y la segunda parte, que son las lecciones de un curso de milagros, nos habla de cómo reprogramar esos pensamientos. Sin embargo, lo que te recomiendo ampliamente es que primero tomes un curso, al menos un curso, porque antes de reprogramar, pues tienes que entender el origen de esas emociones. Tienes que entender cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Tienes que empezar tú a identificar esas creencias para poder empezar después a reprogramar con las lecciones de un curso de milagros. Entonces, déjame decirte cómo funciona. Son 365 lecciones, una para cada día, prácticamente es un año. Lo que vas a hacer es que vas a escuchar una lección en el día, vas a entender el significado y una vez que lo entiendas, vas a practicarlo 3, 4 veces en el día y lo vas a empezar a ligar con el padecimiento actual que tú tengas. Vas a empezar a ver que poco a poco vas a entender y vas a entender poco a poco más cosas y eso es lo que te va a empezar a ayudar a reprogramar o empezar a reprogramar lo que te está pasando. Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo funciona una de estas frases y cómo en el tiempo es que las cosas pueden ir cambiando. La frase dice así: nada de lo que veo significa nada. Va de nuevo porque es complejo, ¿ok? Nada de lo que veo significa nada. Lo que quiere decir es que todo lo que yo veo tiene un significado para mí. La experiencia que yo tuve, a esa le entregué un significado. Te voy a poner un ejemplo en la vida real de muchos casos comunes que pasan en el mundo. Supongamos que sufriste un abandono desde niña o desde niño. Y ese abandono te generó ira, te generó mucho enojo. Y en el tiempo te genera o te diagnostican una enfermedad crónica o de por vida en el sistema digestivo, en cualquier parte del sistema digestivo. Y digo el sistema digestivo es porque ahí se guarda el enojo y la ira. En la parte tradicional lo que tú haces es vas y tomas pastillas y te atienes a las reglas del médico, lo que dice el médico. Pero cuando tú vas a sanarlo desde un inicio o desde origen,
tú entiendes que vives enojado con tu papá o enojada con tu papá por mucho tiempo porque juzgas o le entregas un significado a tu papá. Y dices, ese papá es malo, es un mal papá, nunca fue un buen papá, no lo quiero ver. Pero cuando tú vas al origen todavía de esto, cuando eres pequeño, entiendes, primero no registras un evento, o sea, registras el evento pero no le das un significado, no sabes qué está pasando. Pero conforme tú empiezas a escuchar a tu mamá, a tus tíos, a tus tías, a los primos, amigos, y empiezas a escuchar también a la sociedad, lo que pasa en esos aspectos, entonces es donde esa ira y ese enojo se empieza a dar, porque tu mamá y los demás empiezan a decir, es una mala persona, se abandonó, etc. Entonces tú le entregas un significado a esa experiencia. ¿Cómo lo quitas? ¿Cómo lo puedes empezar a revertir? Y eso pasa en el tiempo. Cuando tú meditas, porque en un momento tú te has preguntado qué es lo que pasó por la mente de tu papá cuando pasó esto, ¿por qué te abandonó? Cuando tú le preguntas en meditación y vas en meditación y lo pones enfrente de ti por muchas veces y logra hablarte, posiblemente tu padre te va a decir que lo hizo porque no estaba preparado, porque tenía miedo a ser papá, porque tenía miedo a fallarte, porque tenía miedo a no poderte entregar todo lo que él quería. Tenía miedo a muchas cosas. Y cuando tú ves la otra parte y entiendes la otra parte, esto me pasó en un aspecto similar. Estoy contando una parte parecida a mi vida. Cuando lo entiendes de esa forma, es cuando realmente todo empieza a cambiar. De hecho, vas a llorar, vas a sentir escalofríos, vas a sentir algo hermoso porque vas a entender que tu papá en realidad no lo hizo por mala persona, lo hizo porque tenía otras cosas, porque a lo mejor no tenía el dinero para hacerlo, tenía mucho miedo. Él te va a dar unas explicaciones. Cuando tú entiendes esto, el significado cambia. Y entonces dices, mi papá me abandonó porque él tenía miedo, porque él no sabía ser padre, porque él no estaba preparado para esto, porque no había nadie que lo apoyara, porque también a él lo abandonaron, porque también él sufrió algo, él sufrió un abandono, él sufrió que le pegaran, pero nunca me quiso contar por protegerme. Cuando tú entiendes esa nueva versión en meditaciones o cuando lo haces de otra forma, sentándote con él, que no te lo recomiendo mucho, porque si no el enojo va a salir, cuando lo haces en meditación, lo perdonas a él, perdonas el pensamiento, la mente empieza a cambiar. Y si la mente empieza a cambiar, tu cuerpo también empieza a cambiar. Y esto fue lo que yo viví. Viví cosas muy similares, no una, viví muchas, en donde yo le di un significado a las cosas, me diagnosticaron muchas cosas y cuando empecé a reprogramar y lo empecé a dar un significado nuevo, las cosas empezaron a cambiar. Y es así como funcionan las lecciones de un curso de milagros. Sin embargo, no solamente con leerla una vez o verla una vez, sin antes entender cómo encontrar esos orígenes, pues no funciona. Lo que tienes que hacer es repetirlo miles y miles y miles de veces. El cuerpo no aprende por entendimiento. El cuerpo cambia por repetición. La mente cambia por repetición. Es como ir al gym. Si tú quieres ponerte en forma, no nada más por inscribirte, ir 3 veces al mes o vas 2 veces al mes, vas a cambiar. Eso no funciona así. Tienes que ir todos los días para que al mes haya un cambio, a los 2 meses haya un cambio y en un año hay un cambio increíble en ti. Funciona la mente exactamente igual y las emociones y sanar emociones funcionan exactamente igual. Lo increíble de estas lecciones es que no nada más aplican para desequilibrios o enfermedades mentales, emocionales o físicas. También aplican para cualquier situación de tu vida cotidiana. Aplica, por ejemplo, a alguien que no te cae bien. Estás en una fiesta, estás en una reunión y hay alguien que no te cae bien, te genera una sensación, un sentimiento, pues tienes que empezar a ver de dónde viene esa sensación, esa emoción, ese pensamiento y cambiar el significado. También aplica mucho para el tema de pareja. A veces hay disgustos, hay enojos, hay interpretaciones. Aplica perfectamente bien para eso. Aplica, por ejemplo, para temas de dinero, aplica para temas de tu carrera profesional, aplica para muchas cosas que no nada más son por enfermedades. Y eso es lo increíble de esas lecciones. Entonces, con esto les he dado una ruta más clara de cómo ir avanzando y el objetivo de estos videos. Sin embargo, en mis cursos entraré mucho más a detalle y les compartiré todas las herramientas que utilicé para que ustedes puedan empezar a trabajar y encontrar el origen de esos desequilibrios o enfermedades mentales, emocionales y físicas que tanto les han drenado su vida. Entonces, si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Y recuerda también seguirme en mis redes sociales que dejo en la caja de descripción. O bien, puedes entrar a mi página web en donde puedes ver los diferentes programas de acompañamiento que tengo para ti. Recuerda una cosa, eres ilimitado y confía completamente en ti. Nos vemos pronto.